Buenas tardes a todos. Gracias, Jaime, por la presentación y gracias a la Cátedra Brial en Ática por invitarnos a este foro de conocimiento y de opinión tan importante y tan interesante cada año más. Después de haber escuchado hablar y contarnos las maravillas de las ciudades, las Smart Cities, y de la bomba que va a ser el coche eléctrico, como nos decía Mariano Sanz, pues claro, hablar del ferrocarril, que lógicamente es lo que me corresponde a mí, como jefe de ingeniería de CAF, pues hablar del ferrocarril, pues lógicamente no será tan la bomba, ¿verdad? Pero yo creo que hoy, y hablando de sostenibilidad, de movilidad sostenible en ciudades, es imprescindible, al menos todavía y por ahora, y espero que por mucho tiempo, hablar del ferrocarril. Y yo voy a intentar ser lo más rápido posible. Hablaré de una necesidad conocida, una alternativa, que es evolucionar hacia un transporte urbano sostenible, una alternativa más el tranvía y metro ligero y una realidad el tranvía de Zaragoza, los tranvías Urbos 3. Nosotros, como miembros de UNIFE y a su vez miembro de UITP, Unión Internacional del Transporte Público, lógicamente nos guiamos mucho por sus análisis y sus planes de desarrollo. ¿Cómo ve la UITP el futuro hasta el año 2025? No voy a insistir porque más o menos ya se ha dicho, no puede ser, como lógicamente es así, diferente a lo que ya se ha hablado esta mañana y esta tarde suficientemente. Desde el punto de vista particular de la movilidad, sin resaltar que esa evolución al 60% de la población que vivirá en áreas urbanas va a provocar, según los análisis aquí presentados, que la movilidad urbana aumente en número de viajes un 50% con respecto a 2005, cuando surgió el plan que les cuento. Igualmente, el aumento del modo motorizado privado aumentará en un 80% y el consumo de energía y emisión de gases invernadero por el transporte urbano un 30%. Asimismo, hace alusión por la importancia social que las víctimas anuales por tráfico urbano también crecerán posiblemente un 30%. Todo eso contando que las tendencias continuarán igual que hasta ahora. Repito, la llegada del coche eléctrico, de esa bomba, ¿verdad?, pues evidentemente va a tener su influencia. Ahora mismo en Europa, donde la evolución era más positiva que en el resto del mundo, la crisis económica también está teniendo su intervención y pronto habrá que rehacer estos análisis. El objetivo de la UITP para 2025 era muy sencillo: doble transporte público, duplicar la cuota de participación del transporte público en el tráfico urbano, y solo eso, con respecto a lo que sucedería si se mantuviera la tendencia actual, supondría un ahorro de unos 120, si lo veo bien, millones de toneladas de petróleo equivalente. Mantendría los valores en billones de toneladas de CO2 equivalente, supondría, iguales a las de 2005, supondría un mantenimiento de las fatalidades de tráfico, de las víctimas de tráfico a 2005 y un crecimiento hasta el doble que en 2005 de los empleos verdes. Otra de las cuestiones fundamentales para la UITP es la definición de sostenibilidad. Se ha hablado esta mañana ya, pero me parece oportuno por el criterio o la presentación que la UITP hace de la sostenibilidad. Entiende el desarrollo sostenible como tomar decisiones que tengan en cuenta los tres vértices fundamentales: social, medioambiental y económico. No solo se puede y se debe hablar de sostenibilidad medioambiental, sino hay que hablar también de social y económico. Y una frase que creo que es muy ilustrativa de cara a la planificación: el transporte público puede ser ecológico, pero un transporte energéticamente eficiente no sirve de nada si nadie lo usa o no es económicamente viable. Ese era el planteamiento de partida. Evidentemente, la alternativa de la movilidad urbana para que sea sostenible empieza con el criterio de intermodalidad. Creo difícil, y estarán de acuerdo conmigo, supongo, superar esta situación solo a base de un sistema único de movilidad. Quizás el mayor problema que hemos tenido en los últimos años ha sido la inclinación tan exagerada hacia un casi exclusivo tipo de sistema de movilidad.
Entonces, ¿qué puede aportar el ferrocarril? Pues evidentemente estamos hablando, en cuanto a movilidad urbana, de ferrocarril ligero, de tranvías o metros ligeros. Los metros pesados, que también son importantísimos en cuanto a la movilidad urbana, han de centrarse sobre todo y casi exclusivamente en ciudades de gran tamaño que justifican económicamente la inversión y el mantenimiento de una infraestructura de ese tamaño. Entonces estamos hablando, y quiero hablar aquí, de una alternativa más, que es la de tranvías y metros ligeros. ¿Qué aporta o qué puede aportar este ferrocarril ligero? La misma UITP, en su dossier, en su documento oficial sobre su postura de cara al ferrocarril ligero, LRV, Light Rail Vehicles, destaca los puntos que aquí tienen, pero yo voy a resaltar en particular 4. La capacidad es por todo sabido, además aquí se ha recordado mucho, la enorme capacidad que tiene este tipo de vehículo. Un tranvía tiene una capacidad como 3 autobuses normales, como 2 autobuses articulados grandes, como 50 o 75 vehículos privados, dependiendo de la ocupación. Y todo eso en un sistema simple. Tiene además la posibilidad de circular en doble y duplicar la capacidad. Este, además, es un criterio fundamental de cara a ese sostenimiento económico. Confort, accesibilidad y facilidad de uso, es decir, universalidad. Eso, junto a la contribución a una imagen positiva de la ciudad e impacto en la vida urbana, son las 2 cuestiones que afectan a la parte social de la sostenibilidad, o que más importancia tienen en cuanto a la parte, al vértice social de la sostenibilidad. Y, por supuesto, la eficiencia energética y reducción de emisiones de gases contaminantes, por todos conocidas, que tiene, y que luego veremos relacionado con el tranvía de Zaragoza, este tipo de vehículo ligero. Tiene que ver con el vértice del medio ambiente, de la sostenibilidad. Una cuestión quería resaltar relacionada con lo que hemos hablado del impacto en las ciudades de un metro ligero o un tranvía, y es que en muchos casos, yo diría que siempre, la implantación de un nuevo sistema de ferrocarril ligero, de metro ligero, no es solamente un proyecto de transporte. Es casi siempre, además, un proyecto de ciudad. Se está utilizando, se está empleando y está siendo muy positivo para la regeneración y modernización de centros urbanos. Yo traía aquí este ejemplo. Arriba vemos unas fotos de no hace mucho tiempo, justo antes de las obras, de la zona del centro de Sevilla, en concreto Plaza Nueva, calle Constitución. ¿Cuál era la forma de circular? La acumulación de tranvías, de autobuses, y a continuación tenía un pequeño vídeo que no sé si podemos ver de cómo todo eso ha desaparecido y se ha integrado el transporte en esa zona. Solo un poquito. Sí. En toda esa zona, el tranvía convive, hace su función de tranvía, no solo de metro ligero, es decir, comparte calzada con otros vehículos, en concreto solo vehículos especiales y de reparto, y sobre todo con los peatones. Esto no lo podemos ver todavía en Zaragoza porque la zona peatonal en la que la circulación del tranvía será similar, no dispondremos de ella hasta la segunda fase. Por eso hoy lo podemos ver aquí. Además, se trata de un vehículo que también funciona en esa zona sin catenaria y, por tanto, el impacto que tiene ahí pueden ver cómo funciona con el pantógrafo abajo, sin ninguna catenaria. Está pasando por delante de la catedral, no tiene ningún tipo de impacto visual la catenaria. Su utilización es, a pesar de lo cortita que es la línea, muy masiva, y ya empezamos a ver aquí, yo les resaltaría, lo que luego vamos a hablar de la enorme accesibilidad que tiene este tipo de vehículos, que hoy en día permite, y volvemos a lo que hablábamos a lo que os comentaba de la universalidad, su utilización por su facilidad de manejo y su accesibilidad a todo tipo de público, incluso aquel que ya ni siquiera venía usando
el autobús por ciertas dificultades de acceso. Creo que no merece la pena seguir, creo que queda bien patente la facilidad con que se integra en una zona total y absolutamente peatonal. Y cómo ha cambiado la imagen de todo ese centro de Sevilla con respecto a lo que veíamos en las fotos anteriores. Podremos ver, así en breve. Ya. Vehículos tranviarios y vehículos tranvías ligeros y metros ligeros para Estados Unidos, fabricados por CAF, no me voy a entretener. El más moderno es la plataforma Urbos 3, de la que forma parte el tranvía de Zaragoza, muy conocida ya en esta ciudad, tampoco me voy a entretener, y que se está exportando. Sí me gustaría decir que el hecho de haber construido el tranvía de Zaragoza y ponerlo en marcha, con independencia del nivel de negocio que eso supone para nuestra compañía, ha sido importantísimo, ha sido la única manera, la mejor manera de poder salir al exterior. Hoy este modelo de tranvía, basándonos en Zaragoza, presentando Zaragoza, se está vendiendo está instalando en Belgrado, Debrecen en Hungría, Besançon, Francia, Nantes, también Francia, además de Málaga y Sevilla. Hemos traído aquí incluso alcaldes de esas ciudades, han visto esta explotación, han quedado maravillados y, desde luego, es un ejemplo de cómo potenciar y generar empleo, como era uno de los objetivos que se planteaban en estas jornadas, parte en ciertas medidas o en ciertas ocasiones de inversiones y de apuestas por la propia industria. Y en ese sentido, antes había un párrafo que era empleos verdes, puesto que uno de los objetivos de las jornadas, ya digo, era hablar de cómo la sostenibilidad y cómo las energías renovables podían generar empleo, resaltar solamente y muy rápido que las Naciones Unidas, en su programa de medio ambiente, están intentando, junto con la OIT y alguna otra organización sindical internacional, potenciar estos empleos verdes, que son aquellos que tienen una influencia en la mejora del medio ambiente. Y en ese sentido, dice muy claro en su informe fundamental que los ferrocarriles pueden considerarse en general como fuentes de empleo verde. Tienen un potencial excelente y un futuro para la creación de empleos verdes en un futuro largo excelente. Y valga un ejemplo. En nuestra compañía, después de no haber fabricado tranvías desde los años 50, llegado el siglo XXI y en particular en los últimos 5 años, además del proyecto en el 2003 del Metro de Sevilla, el tranvía, un producto nuevo, una nueva opción industrial y que ha dado trabajo, nos ha ofrecido cerca de 3 millones de horas productivas directas en nuestra compañía, más todas aquellas que se han realizado en otras empresas auxiliares y proveedores. Creo que esto es bastante significativo en relación con lo que decíamos de potencial de generar empleo por la sostenibilidad y el transporte sostenible. Bueno, y una realidad, decíamos, tendrá una influencia grandísima el coche eléctrico. Efectivamente, cuando llegue en las condiciones que llegue. Hoy los metros y los tranvías y los metros ligeros son ya una realidad. Por ejemplo, estos Urbos 3 que hemos visto, como el tranvía de Zaragoza. Es conocido. Antes presentaba estas características resaltadas por la OITP como las mayores ventajas que pueden aportar el ferrocarril ligero. Yo querría resaltar aquí estas 3. Confort, accesibilidad y facilidad de uso, universalidad, eficiencia energética y reducción de emisión de gases contaminantes y contribución a una imagen positiva de la ciudad. Antes de decir una cosa que se me ha pasado por aquello de ir con la mayor rapidez posible, y es que estas son las ventajas. ¿Cuáles son las limitaciones? La mayor limitación de este tipo de solución de movilidad es el gran coste, hay que admitirlo porque así es, el coste de la inversión e incluso del mantenimiento.
Con lo cual, y ya recomienda la UITP, es fundamental dos cosas: acertar muy bien con el proyecto de implantación y, segundo, acertar incluso mejor con la técnica y el método de financiación. En lo que respecta al proyecto, lo entendemos todos. Hay que saber dónde hay que ponerlo, cuándo hay que ponerlo y cómo tiene que ser. Hay que huir de las sobreespecificaciones a las que somos tan dados a veces los técnicos y las injerencias político o pseudosociales que terminan poniendo tranvías donde no hay nadie o donde el coste es totalmente inasumible. Y en cuanto a la financiación, pues yo pondría como ejemplo, y la UITP también insiste, todas las iniciativas PPP de participación público-privada, y es un ejemplo bastante interesante el de Zaragoza. La financiación del tranvía de Zaragoza, aun en los tiempos que corren, es, para los que las conozcáis, y yo no os la voy a contar ahora aquí, es realmente interesante, positiva, eficaz, y bueno, pues ahí estamos, que parece que no le vaya la crisis. Decía que quería centrarme en estos tres aspectos relacionados con el tranvía de Zaragoza. La universalidad, esto está claro. La movilidad sostenible exige movilidad para todos, alcanzando el mayor grado de confort. El tranvía de Zaragoza, en general los tranvías Urbos 3, dedican una grandísima atención a todo lo relacionado con la movilidad interior y exterior y el acceso. No voy a detenerme, la mayoría espero que utilicen y valoren el tranvía y, por tanto, conocen toda la facilidad. Igual en la parte interior, con la disposición, áreas específicas para sillas de ruedas, bicicletas, carritos, etcétera. En cuanto a la contribución a una imagen positiva de la ciudad, bueno, pues no hay más que ver algunas fotos. La ciudad es diferente. Luego a unos les gustará más y a otros menos. Pero, por ejemplo, esta imagen, estos 42.000 metros cuadrados de pasillo verde, o estas imágenes que están hechas en situaciones reales de convivencia con la bicicleta, la peatonalización. Se ha tenido mucho cuidado en el proyecto de ligar el recorrido del transporte con el flujo de peatonalidades y circulación de bicicletas, para integrarlo en la medida de lo posible dentro de todo la movilidad, la mejora de la movilidad sostenible. Y, por último, la eficiencia energética y reducción de emisiones de gases contaminantes. CAF, referido en relación con el tranvía de Zaragoza, ha obtenido la primera declaración mundial de impacto medioambiental verificada según ISO 14025 de un tranvía. La había ya de algún metro, de algunas unidades de cercanías, de alta velocidad, pero no de tranvía. Esto es un registro mediante una norma interna y un sistema internacional donde se manifiesta y se verifica por auditores especializados los consumos. En este caso, los consumos, los materiales que lo componen, la reciclabilidad, y cuando hablamos de consumo, esta mañana se ha mencionado, a veces hablamos de consumo de uso, no se tiene en cuenta otro tipo de consumos, o también se ha hablado de contaminación directa y no se habla de la contaminación de la electricidad, de la producción de esa misma electricidad. Todo esto está recogido en esta declaración. Cosas a resaltar. Por ejemplo, el consumo de estos vehículos verificado en el momento de la publicación del registro de esta declaración era de 4,22 kilovatios hora kilómetro para un 0% de receptividad y 3,93 para un 100% de receptividad de catenaria. Esto equivale en megajulios pasajero kilómetro a, en el caso peor, sin ningún tipo de regeneración, a 0,38 megajulios pasajero kilómetro, muy lejos, como pueden ver, de valores estándares para autobús urbano, ferrocarril pesado, metro diríamos, o el automóvil. Ha dado esta mañana Mariano Sanz unas cifras de un automóvil eléctrico y además muy eficiente dentro de la propia eficiencia del automóvil eléctrico, que estaría mucho más cerca a la del tranvía de Zaragoza. Esto está dado en megajulios por pasajero eficaz, es decir, no por la máxima capacidad que serían la de
350 viajeros, ni siquiera con la de la capacidad nominal, que son 200, sino con la capacidad media que se está alcanzando en este momento, que es de 50 pasajeros. Sí. Solo una cosa más. ¿De dónde viene esta eficiencia energética en el caso de estos tranvías y en particular el tranvía de Zaragoza? Estamos hablando de la eficiencia de la cadena de tracción, estamos hablando de la conducción eficiente mediante programas que controlan las curvas de tracción, pero sobre todo estamos hablando del aprovechamiento de energía regenerada y muy en particular en el caso del tranvía de Zaragoza, con el almacenamiento embarcado con el sistema ACR de carga rápida, pensado también para poder circular sin catenaria en el centro de la ciudad. Pero que ya, aun circulando con catenaria, lo que sí ofrece es unas posibilidades de regeneración interna. Y aquí tenemos unos datos que demostraron al final que incluso los datos que acabamos de ver eran mucho mejores en la realidad. Como pueden ver, en posición aislada, es decir, sin ningún tipo de regeneración exterior hacia catenaria, el vehículo obtenía un ahorro de 12,53 kilovatios hora en un trayecto ida y vuelta en la primera fase, que son aproximadamente unos 12 kilómetros. Eso equivalía a un 31,86% de la energía que previamente utilizaba en traccionar. Y en un servicio normal, con regeneración, es decir, con otros vehículos circulando en la línea y con la carga que en ese momento de pasajeros tuviera, el ahorro llegaba a ser, y con unos consumos de auxiliares de aire acondicionado, etcétera, mucho más elevados, un ahorro de 16,76 kilovatios hora. Es decir, nada más y nada menos que el 45,51% de la energía consumida en tracción. Y, por último, en cuanto a la emisión de gases, baste resaltar, estos son copias directas de la declaración EPD que hemos mencionado antes, baste indicar pues, los kilogramos por CO2 equivalente. En el caso peor, pues estamos hablando de 8,94 por 10 elevado a no sé qué, porque no lo soy capaz de verlo aquí, que está como una quinta parte de un vehículo autobús y una décima parte de un vehículo automóvil. Y teniendo en cuenta que es todo eléctrico, pero el mix energético español nos va a dar que ese consumo eléctrico tiene este impacto en emisión de gases. Y bueno, un poco rápido, pero esto es todo lo que yo en particular les quería contar sobre los trenes. Vale.